Hola, mi nombre es Andrés Ramírez, yo soy ingeniero y divulgador científico. He trabajado motivando a las nuevas generaciones a amar la ciencia y creo que es el momento de reconocerla como una herramienta que nos permita entender, conocer y transformar el mundo en el que vivimos para mejorar la calidad de vida de las personas. Esto es Conciencia Podcast. Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Jairo Mantilla. En esta parte hablaremos sobre Demócrito y el concepto del átomo. Sí, pues como tú lo mencionaste, Demócrito, en toda esta primera reflexión que se hace de los así llamados presocráticos, ¿no? lo que hemos hablado, tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, etcétera, Empédocles, también lo mencionaste tú, pues todos ellos hacen un camino en búsqueda del arjé, del principio, del origen de esa naturaleza múltiple que todos observan. A Demócrito se le califica como presocrático, ciertamente en el tiempo, presocrático pues quiere decir aquellos filósofos que estuvieron antes que Sócrates, que tenían un interés sobre todo por temas justamente estos, como físicos del origen, ¿no? Un origen, digamos, de carácter metafísico. En los primeros filósofos también pues casi un carácter científico, ¿no? La física como era entendida en aquellos contextos, ¿no? Que era como una especie de ciencia acerca de la naturaleza que nos rodeaba. Y Demócrito podríamos llamarlo como alguien que simplifica un poco todas estas tesis del fuego, el agua, y empiezan a hacer, digamos, una abstracción o una conceptualización un poco más compleja. Simplemente valdría la pena decir que Demócrito responde a otro filósofo que se llama Parménides, que él plantea algo que resulta muy asombroso todavía hoy, ¿no? Parménides niega el movimiento, ¿no? A través de una serie de planteamientos filosóficos, lógicos, muy profundos y que han dejado una huella pues, en todo el pensamiento occidental. Pero Demócrito, digamos, reacciona ante esta negación del movimiento. Tú lo has llamado padre de la ciencia y pues tendría razón en el sentido de ser pues ese hombre que al ver que la realidad efectivamente se mueve, pues dice, no, yo quiero a través de mi teoría salvar el movimiento. No puede ser que que Parménides, ¿no? con una serie de arsenal lógico niegue el movimiento, y él entonces se atreve a plantear los átomos, el átomo, de la cual parte toda la realidad. ¿Qué existe? Le preguntamos a Demócrito y Demócrito nos dice, existen los átomos, ¿no? Que son esa unidad indivisible, mínima, a la cual no podemos acceder porque es mínima en tamaño, ¿no? Demócrito decía esto cuando no existía siquiera el microscopio. Y decía, bueno, y estos átomos se mueven a través del vacío, que sería el no ser, bueno, en términos filosóficos, ¿no? El átomo como ser y el vacío como no ser, y pues, digamos, en esa interacción, entre comillas, entre estas dos categorías, por decirlo en términos lógicos, se daría el movimiento, el fenómeno del movimiento. Pero claro, sí, Demócrito plantea algo de lo cual todavía estamos hablando, a pesar de que yo estoy seguro y estoy muy claro que efectivamente ese concepto que Demócrito planteó en su momento, pues ha tenido un camino que la ciencia pues ha llevado ya por otros derroteros, no sé, seguramente, y es así. El átomo que considerábamos como la partícula básica, pues ha demostrado que tiene varias divisiones. Seguramente tú de esto tendrás ahí un mayor conocimiento. Bueno, esto es muy interesante ya que lo planteas, y es que, bueno, este concepto que tuvo inicialmente Demócrito de átomo, que es indivisible, o sea, que no lo podemos dividir más, pues inicialmente, a raíz pues de la teoría de Dalton, pues él identificó los átomos pues como efectivamente como lo decía Demócrito, que eran pues unas, él se las imaginaba como unas esferitas y que no se pueden dividir. Pero pues ya después de Dalton, que esta teoría de Dalton es de 1804, después de esto pues muchos físicos siguieron trabajando pues en este tema,
y llegaron a otros descubrimientos, como por ejemplo encontraron que estos átomos tienen electrones. Y bueno, y esto para nosotros no es desconocido, ¿no? Y así continuaron investigando y luego ya pues encontraron que existía el núcleo, y luego en el núcleo encontraron que en el núcleo habían protones y neutrones. Y bueno, digamos que esto para nosotros tampoco es una novedad, ¿no? Y digamos que es el concepto que tenemos generalizado pues del átomo hasta el momento. Pero resulta que esto es así como nosotros lo imaginamos, que es en el centro los protones y los neutrones y los electrones girando alrededor. Pues después de esto, pues estos científicos, bueno, yo acá quiero resaltar mucho la labor de los físicos. Realmente son los físicos los que trabajan duro en este tema, y pues ellos siguieron metiéndole caña a la vaina y encontraron, bueno, que además de estos protones y electrones, resulta que estos se siguen dividiendo. O sea, acá ya estamos que lo que nosotros llamamos inicialmente átomo, efectivamente, pues estábamos equivocados. Se puede seguir partiendo protones, electrones, protones, y estos a su vez se pueden partir en elementos en partículas más pequeñas que se llaman quarks. Y de estos quarks, que las diferentes combinaciones de estos quarks, pues pueden producir tanto las diferentes combinaciones pueden producir el protón o el neutrón o el electrón. Resulta que estos quarks son más de 300 partículas diferentes que han logrado identificar hasta el momento los físicos. Entonces vemos que partimos primero de una tabla periódica de 118 elementos que parecía ser todo lo que formaban los elementos del universo, pero resulta que no, resulta que estos átomos a su vez están formados por otras partículas más pequeñas que son los quarks, y estos son hasta 300. Y hay algunas de estas partículas que aquí es donde empiezan, así como tú decías, recuerdo que tú decías, bueno, que estas personas tienen ideas muy locas y contradicen todo lo que se entiende en el momento. Bueno, en este momento los físicos están en una locura total. O sea, las teorías en lo que ellos trabajan, bueno, muchas de estas teorías son solo teorías, ¿no? Algunos experimentos lo corroboran, pero no están completamente corroboradas. Pero bueno, aquí lo que quiero decir, que me parece muy loco, es que bueno, de estas 300 partículas no todas tienen masa, porque por ejemplo el fotón, que nosotros lo conocemos intuitivamente, que el fotón son los rayos de luz, esto es un tipo de partículas que para nosotros es intuitivo. O sea, un rayo de luz no tiene masa, pero pues existe. Resulta que con este tema de la teoría de Einstein y la relatividad, él encontró que el espacio-tiempo es una sola cosa. Y con esta nueva teoría de las partículas resulta que hay algunas partículas que sí tienen masa y otras que no. Y el espacio, así como tú decías que el vacío es la nada, resulta que han encontrado que no, el vacío, o sea, el espacio-tiempo también está formado por partículas, solo que es un tipo de partículas diferentes que no tiene masa. O sea, es una cosa, a mí me parece maravillosa. O sea, decir eso, que para nosotros el vacío, el espacio no es nada, no, resulta que sí es, porque solamente que está formado de partículas que no tienen masa. Y esto, pues, digamos, no debería ser tan raro para nosotros, porque como ya lo explicaba, el fotón es otro tipo de quark que no tiene masa, entonces sí es posible. Entonces, bueno, aquí este tema del ser y el no ser, pues ya desde el punto de la física empieza a tener otro aspecto mucho más interesante. Y bueno, ya ese tema de la mecánica cuántica, como les digo, tiene muchas más cosas extrañas de las que podemos hablar, pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí para no enredarnos tanto. Así es, no, pues efectivamente, digamos que hay quienes piensan, ¿no?, que la filosofía básicamente es como un acercamiento muy inicial a algo que después se concretará en una empresa que culminará la ciencia, pues con todas sus metodologías y aparatos. Sí, es cierto, y ahí lo vemos con Demócrito, ¿no? Él habla del átomo, 2000 años después logran realmente sí tener como alguna prueba. Pero ahí sí, aquí pues digamos, yo sí quisiera dejar claro que digamos que esa postura, ¿no?, casi digamos como que que es algo que algunos pensadores han planteado, ¿no? Básicamente la filosofía es una especie
de primer ensayo de algo que luego se hará real a través de los instrumentos científicos. Lo cierto es que los planteamientos de Demócrito, digamos, tienen un valor de carácter filosófico hasta hoy en día. ¿Sí? Efectivamente, muchos de sus planteamientos que fueron el origen de la respuesta, que como digo está dentro de un contexto de un debate muy particular acerca del ser y el no ser, cuestiones metafísicas, pues, pero que sin embargo dejan una huella en nuestro pensamiento, en nuestra forma de ver la realidad, y que efectivamente la ciencia también, al aproximarse a la filosofía, pues encuentra este tipo de planteamientos, y a partir de ellos también puede continuar por otros derroteros del pensamiento, ¿no? Yo creo que es un trabajo más bien complementario, es un trabajo donde se puede establecer un sano diálogo, pero siempre, digamos, guardando y respetando pues lo que a cada campo corresponde. Bueno, pues yo sí pienso que la filosofía como que a veces se queda mucho en especulaciones teóricas, y pues que a veces como que se olvida un poco de mirar los datos, ¿no? De enfrentarse con la realidad. Bueno, no, sí, de hecho, bueno, pues también o sea, la filosofía en ningún momento, y sobre todo en el siglo XX, ¿no? En ningún momento ha dejado, digamos, de tener una mano, por decirlo así, en la especulación, y la otra obviamente en los datos. Básicamente ambas cosas están entrecruzadas. Una diferenciación así radical, pues creo que no viene al lugar, porque pues la ciencia por un lado configura en cierta parte también nuestra forma de ver el mundo. La filosofía, en el plano de la interpretación, puede también iluminar y desmentir, o sea, es decir, creo que son campos que se entrecruzan, ¿sí? Y bueno, digamos, por ejemplo, de lo que implica pues esa filosofía que se hace en el siglo XX, pues tú puedes encontrar hasta términos tan interesantes como la filosofía experimental, que recurre a estadísticas, recurre a estos elementos, pero que pues también se mantiene, digamos, en ese plano de la interpretación, que es algo que, pues, como todo fenómeno humano, siempre está sujeto a una interpretación. La ciencia misma también, a pesar de presentar datos fuertes y datos duros, siempre son datos que pasan a través de una lectura, de alguien que interpreta, de alguien que coloca unos términos que han sido pensados a través de una historia pasada, que han sido pues también tratados y moldeados por la filosofía. Bueno, y algo importante para resaltar acá, y bueno, a pesar de que la filosofía y la ciencia pues siguen caminos diferentes, bueno, sí tienen un origen en común, ¿no? Que es este tema del asombro. O sea, tanto la pregunta filosófica como la pregunta científica pues son un ejercicio pues que inicia desde el asombro, ¿no? Sí, sí, exacto, pues digamos, en ese sentido podemos estar de acuerdo de que ambas tienen un mismo punto de origen, pero también, digamos, el camino parece que es diferente. Por eso, digamos, creo que se generan tantos debates en torno a la ciencia y la filosofía. Hay un pensador, Heidegger, que plantea que lo propio del asombro filosófico es justamente un esfuerzo por permanecer en el asombro, ¿sí? Es decir, la filosofía quiere permanecer en ese asombro, y por eso a ese primer impulso que el conocimiento presenta a través del Saumatien o del asombro, el filósofo responde no con una respuesta concisa, determinada, sino que responde con preguntas. Heidegger plantea entonces que el filósofo, de frente al asombro, responde preguntando, y ese preguntar es básicamente el ejercicio constante del pensamiento, el siempre cuestionar, el siempre buscar una nueva pregunta, una nueva inquietud, ¿no? Nunca detenerse en la respuesta, sino siempre deambular en torno a preguntas que favorezcan ese camino propio del pensamiento, que por otro lado podríamos decir que es un camino, también como lo decía Heidegger, al que nos vemos pues inclinados por nuestra misma condición de seres humanos. Bueno, hay algo aquí respecto al asombro y la ciencia, y es que
a veces como que yo siento que hemos perdido un poco, gracias a los avances tecnológicos, nuestra conciencia, o sea, nuestro asombro hacia la realidad. Entonces, digamos, si nosotros tuviéramos una maquinita del tiempo y viajáramos, estamos en el 2020, viajáramos 100 años atrás y pudiéramos llevarnos un celular, pues para estas personas de 1920, pues esto parecería brujería, ¿no? O sea, una cosa maravillosa que nosotros, o sea, podamos ver imágenes a color en este pequeño dispositivo. Y para nosotros es algo súper normal, ¿no? Y nos damos cuenta, y es algo o sea, es algo que pertenece a nuestra vida diaria, y es tanto así que cuando nosotros no lo tenemos, es que nos damos cuenta realmente de lo maravilloso que es. O sea, no ha pasado que uno sale de la casa y ya está pues lejos, y de un momento pum, siente uno un corrientazo, no, se me quedó el celular. Y pues qué es lo que uno haría, pues siendo muy responsable, pues devolverse, dejar llegar tarde a donde sea que fuéramos a ir, y devolvernos por el celular. Entonces, cuando nos hace falta la tecnología, es que nos damos cuenta realmente de lo maravillosa y de lo útil que es. Pues siguiendo y tomándote la palabra con esa imagen que tú acabas de plantear, pues puedo decir dos cosas. La primera, que efectivamente la ciencia, con ese asombro que se afana en convertir en respuesta, y en una respuesta básicamente palpable a partir de lo que conocemos como esa revolución de la ciencia, que también se da pues en los inicios de la modernidad, y donde efectivamente tenemos que reconocer uno de esos puntos donde la ciencia y la filosofía se distancian. Hay algo muy interesante que pues, tú mencionabas que la filosofía se distancia de lo concreto, y pues no es tal. O sea, si tú miras la historia, te darás cuenta de que, pues por un lado, muchos de los grandes logros de la geometría o de los grandes pensamientos en torno pues a estas ciencias llamadas exactas, pues tienen su origen en hombres que eran filósofos y que eran a su vez matemáticos. Y digamos, esta tradición pues digamos también se ve en Aristóteles como un botánico, alguien que también hace estudios sobre abejas. Luego en la modernidad te puedes encontrar con personajes como Leibniz, ¿no? con su planteamiento del cálculo infinitesimal, o como un Descartes. En fin, la filosofía y la ciencia siempre han estado en un constante encuentro entre ellas, y esto hace pues que estén constantemente, pues que siempre ha existido un diálogo, solamente que este diálogo se rompe, como estaba diciendo, a partir de la modernidad, cuando la ciencia se distancia de la filosofía, porque la ciencia dice que ella debe tener un fin práctico, no tanto especulativo, sino práctico. Y esto pues efectivamente ha traído muchos beneficios, y por decirlo rápidamente, pues nos ha traído el beneficio del teléfono que tú decías, pues que tanto apreciamos hoy, ¿no? Un efecto concreto y verdadero, palpable, por decirlo así. La filosofía parece que no te brinda un elemento concreto y palpable, pero en el mismo ejemplo que tú has dicho, yo resaltaría algo muy interesante, y aquí vendría la segunda cosa que quiero resaltar. Como he dicho, la filosofía se queda en el asombro, no va tanto a dar una respuesta que digámoslo así, silencie esa inquietud o ese aguijón del asombro, sino que se mueve en un pensamiento, podríamos decirlo, en espiral, donde constantemente surge una pregunta que sigue preguntando, y así, ¿no? ¿Y por qué este interés de la filosofía en permanecer en el asombro? Tú mencionabas que cuando uno sale de la casa y de repente siente que no tiene teléfono, en ese pequeño momento siente un asombro, ¿no? Lo perdí, se fue, ¿no? Digamos que la filosofía quiere hacernos vivir en ese asombro del que en ese momento efímero siente que ha perdido el celular, pero que, oye, qué bien sería poder rescatar ese pequeño momento y podernos asombrar, no de que nos haya perdido el celular, sino del hecho de que podamos prender una pantalla y ver la tecnología, o que podamos ya no asombrarnos de esas cosas que son de por sí fantásticas, pero que pues yo creo que por tanta convivencia con ellas pues perdemos esa sensibilidad, sino a asombrarnos de toda la realidad, ¿no? Que la realidad nos asombre. Yo diría, y aquí va, digamos, un tercer elemento que quisiera lanzar como una crítica a la ciencia, que la ciencia en cierta medida ha matado el asombro, lo ha convertido en parte de nuestro paisaje al esmerarse en dar respuestas constantemente
hacia ese estímulo tan fuerte que presenta el asombro, el Saumatzen de los antiguos griegos, y lo ha convertido en cosa tecnológica, en elemento técnico, y en esa maravilla, digámoslo así, entre comillas, que genera la técnica, también se da un hastío, un cansancio, y creo que no es en vano que pues, ante un mundo, una gran tecnología, sin embargo se revalorizan las cosas más básicas de la vida, una conversación, un encuentro cara a cara. La tecnología, que parece que es como una gran respuesta, al final pues nos deja con muchas cosas sin resolver, y parecería que nos obliga a retornar como al origen de las cosas, al asombro que se da en la sencillez. Y bueno, en este sentido pues creo que ahí sí ciencia y filosofía pues se encuentran, ¿no?, el discurso del asombro, pero se distancian en cuanto a la respuesta que cada uno de ellas da al asombro. Bueno, ahí yo sí quisiera responder un poco eso que tú planteas, y es que, bueno, hay que hacer acá una división importante de la ciencia, ¿no? Por una parte tenemos las ciencias aplicadas y por otro lado tenemos las ciencias básicas o las ciencias puras. Entonces en estas ciencias puras está la química, la física, la biología, la astronomía. Yo resalto mucho y pues realmente el trabajo de los físicos, o sea, realmente la astronomía es física, la química es física, la química cuántica es física, o sea, todo en realidad es física. Y por eso desde el punto de vista de las ciencias básicas, ¿no? Y hay otras que son las ciencias aplicadas, que es como la domesticación de este conocimiento que se transforma en tecnología. Entonces ya este tema de las ciencias aplicadas es ya llevar el conocimiento a algo útil. Entonces yo, para dar un ejemplo, te puedo decir, por ejemplo, que los computadores, o sea, todo esto de la informática y de los transistores y de los procesadores, no se lo inventaron los ingenieros de sistemas. Hace 100 años no existían ingenieros de sistemas. Los computadores se los inventaron, bueno, en realidad entre los físicos, que fueron los que desarrollaron el tema de los semiconductores, que permitió el desarrollo de los transistores, y estos transistores pues al final lo que permitió el desarrollo de los procesadores y los circuitos electrónicos que conocemos. Entonces hace unos 120 años no existían ingenieros de sistemas, existían eran los físicos. Y pues también con la ayuda de los matemáticos, pues que trabajaron en todo este tema de desarrollo de algoritmos, pues se combinan estos dos elementos, tanto los procesadores como un medio físico y toda la lógica que hay, que aportan los matemáticos, y nacen las computadoras. Sí, entonces esto es como la ciencia básica, pues va produciendo un nuevo conocimiento, y luego ya con el tiempo aparecen los ingenieros de sistemas, que son los que actualmente pues desarrollan nuevos programas, nuevas tecnologías. Entonces ya este ingeniero de sistemas pues viene haciendo la parte de la ingeniería aplicada, y es ya a partir de todo este desarrollo de conocimiento pues empezar a ver cómo se puede utilizar para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces esto es la división entre las ciencias aplicadas y las ciencias básicas. Entonces, respecto a lo que tú decías, sí, estas ciencias aplicadas como que convierten este asombro en algo tan cotidiano que empieza a perder su valor. Pero por otro lado están estas ciencias básicas, que ellas también, al igual que lo hacen los filósofos, continúan en el asombro. Por ejemplo, esto que yo te contaba de las teorías más actuales de mecánica cuántica y teoría de la relatividad, y que todo está formado por elementos, pues por átomos que no son los átomos sino son los quarks. Pues estos nuevos conceptos también generan generan nuevas preguntas, y pues el trabajo actual de los físicos es vivir en ese asombro de cómo poder encontrar respuestas a esas preguntas, y empiezan a plantearse nueva física. O sea, por ejemplo, empiezan a salir conceptos como la materia oscura, la energía oscura, y esto de oscuro, no, el trasfondo que tiene cuando le ponen oscuro es que no tenemos ni idea. Eso es lo que quiere decir oscuro, que no hay algo a lo que podamos nosotros comparar
para hacernos una idea. O sea, es tan extraño que ellos deciden ponerle oscuro, y bueno, y ellos siguen trabajando en este tema de poder resolver todos estos misterios de los agujeros negros, la materia oscura, la energía oscura, agujeros negros, ¿no? O sea, todo oscuro, ¿no? Porque no tenemos ni idea, y pues en eso están las ciencias básicas, tratando también de vivir en ese asombro y de poder llegar a las respuestas. Sí, bueno, yo ahí simplemente agregaría una cosita más que, como ya lo mencioné, a partir de la modernidad, en el siglo pues, XVII, siglo XVI, XVII, pues sí que se da una separación entre filosofía y ciencia, y efectivamente la ciencia toma un camino hacia producir un beneficio a la sociedad, un beneficio de tipo práctico, y yo considero que desde ese mismísimo momento en que la ciencia pues es totalmente cambiada en su concepción, porque la ciencia pues hoy resultaría totalmente fuera de nuestro sentido común, pero la ciencia surge muy cercana a la filosofía en cuanto a un pensamiento que permanece en el asombro, ¿no? En que no necesariamente tiene que producir elementos concretos para ser valorado como una ciencia. De hecho, bueno, aquí es un tema largo, pero eso de producir objetos en la antigüedad pues simplemente sería reducido a un nivel menor de lo que era considerado como la ciencia, pero bueno, eso es otro discurso. Lo que yo quiero subrayar ante todo es que la separación que tú has señalado pues puede ser válida, digamos, desde el punto de vista teórico, si se quiere, ¿no? Se puede distinguir básicamente dos tipos de científicos que se emplean en campos que están relacionados, pero que a la vez están separados. Digamos, yo planteo, y no lo planteo yo, sino lo plantean también muchos filósofos de la ciencia y digamos, y corrientes de pensamiento, como ha sido la Escuela de Frankfurt, donde plantean que esta distinción pues es inexistente, ¿no? La ciencia que piensa, digámoslo así, es una ciencia que necesita ser financiada, y que esa financiación pues tiene obviamente una finalidad práctica. Entonces no estaría tan de acuerdo con esa división, porque creo que en últimas esa misma ciencia que piensa, como te digo, no está totalmente separada, ¿no? Lo que ellos piensan hoy efectivamente será los beneficios tecnológicos de los que gozaremos el día de mañana. Por lo tanto, a largo plazo o a mediano plazo, una y otra rama aparentemente separadas pues están esencialmente conectadas por esa finalidad, que es una finalidad práctica. Entonces, subrayo que la filosofía permanece pues en ese, digamos, en este estatuto que a veces se le llama, ¿no?, como algo inútil, ¿no?, porque digamos, por fortuna no tiene que producir nada para validarse a sí misma, sino que a través de su pensamiento, que podríamos plantear casi no como una construcción, sino como una destrucción constante, va planteando nuevas perspectivas, nuevos puntos de vista, nuevas interpretaciones, nuevas cuestiones, nuevas preguntas que siempre van acechando pues en todos los campos, más allá del propio filosófico, también en otros elementos como la misma ciencia. Bueno, Jairo, y ya para terminar, pues hagamos un resumen de todo lo que hemos hablado. ¿Qué crees que es lo más importante que debemos resaltar de este tema del asombro? Bueno, nada, pues rápidamente yo diría que es interesante poder recoger lo que hemos ido mencionando a lo largo de la conversación. Ante todo, pues mencionar, como quedó claro al inicio, que el asombro reúne una serie de características, como hablábamos, de ese contenido corporal, emocional. También el asombro tiene una relación con el tiempo, en cuanto que podríamos pensarlo como una ruptura, repitiendo esa pequeña frase que creo que es bastante ilustrativa. El asombro llega demasiado pronto y nosotros llegamos al asombro demasiado tarde, ¿no?, mostrando que temporalmente el asombro rompe nuestra concepción temporal. Y por último, el asombro se queda grabado como un recuerdo. De estos tres elementos creo que parte cosas tan interesantes como la especulación científica y la especulación filosófica, pero como ya hemos podido ir discutiendo de un lado y del otro, al parecer ambos caminos, por cuestiones históricas, por cuestiones bastante plurales, han tomado direcciones diferentes, ¿no? He mencionado, citando a Heidegger, que
la filosofía permanece en el asombro y lo hace no formulando respuestas contundentes y cerradas, sino planteando preguntas, preguntando a la pregunta, digámoslo así, y generando constantemente pensamiento en torno a las preguntas, no buscando una respuesta, sino sobre todo preguntas. Y la ciencia, por otro lado, como tú también lo señalabas, a pesar de que insistes en una separación entre una ciencia más especulativa y una de carácter más práctico, pues yo insisto por mi parte que la ciencia, ante todo, a partir de la modernidad y esa filosofía, tiene un enfoque sobre todo hacia lo práctico, y detrás de cualquier investigación aparentemente desinteresada de la ciencia, siempre se encuentra un beneficio que a largo plazo puede tener el desarrollo de alguna tecnología, el desarrollo de algún hallazgo tecnológico que pueda en última servir pues a la humanidad. En ese sentido, la filosofía permanece como una ciencia inútil, pero es una ciencia que cuestiona constantemente y que puede ayudarnos siempre a la generación de nuevos horizontes, de nuevos planteamientos, y también de una visión crítica ante la ciencia, que pues, a mi modo de ver, no, a pesar de que es muy popular y a pesar de que básicamente el pensamiento que todos tenemos, no creo que sea la última palabra en torno a los fenómenos que nos rodean, sino que siempre debe haber, creo yo, un sano diálogo entre ciencia y filosofía. Bueno, pues muchas gracias por ese resumen, Jairo, y pues también te quiero dar las gracias por aceptar la invitación a esta charla. Realmente ha sido muy interesante, y pues nada, espero poderte invitar nuevamente a que hablemos de otros temas y encontrarnos acá nuevamente en el podcast. Muchas gracias, Jairo, por aceptar la invitación. Vale, Andrés, no, gracias a ti, la verdad, pues muy chévere este proyecto que tienes, este podcast. Ojalá que muchos escuchen esta conversación, pues se sumen a este proyecto, que brinden pues todo el apoyo que se merece este interesante proyecto. Y pues nada, gracias a ti por invitarme, y ojalá que podamos tener otra ocasión para continuar con estos debates, que pues muchas cosas quedan por ahí en el aire y que seguramente habrá que seguirlas pensando y seguirlas dialogando en otra ocasión. Bueno, gracias, Jairo. Nos pueden contactar en Instagram como Conciencia Podcast y en Facebook como concienciapodcast.co. Recuerda que estamos en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, YouTube y todas las aplicaciones de podcast. Suscríbete y comparte. Este episodio fue producido y dirigido por Andrés Ramírez, @andres.ramirezq. Editado por Pedro Duarte, @PedroDuarte1120. El trabajo gráfico fue realizado por Vanessa Duarte, @VanarDesign. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.